nosotros nos reunimos los dos porque para poder plantear el tema acerca del diablo, ¿verdad? Ya. Y dejar bien establecido que en primer lugar no nos interesa la doctrina humana, no estamos defendiendo ni los bautistas ni a ninguna denominación, sino que nos interesa lo que dice la palabra. Ahora, lo primero que habría que ver o establecer es que Jesús, cuando aparece, ¿no es cierto?, por la maldad del hombre, a todos aquellos que andan con el corazón torcido delante de él, Ya. le tiran parábolas, ¿ya? Todas estas verdades se las... ¿Qué vendría siendo una palabra que hay gente de repente que no sabe que es una palabra? ¿Qué es una palabra? Bueno, es como una figura, ¿no es cierto? ¿Es una ilustración? Es una ilustración que está un poquito oculta, pero que Cristo, teniendo cuidado de la iglesia, ¿no es cierto?, como dice que Dios da gracia a los humildes, esta gente eran pescadores, Sí. entonces que no andaban hinchados como los fariseos, entonces Cristo les abría la parábola y se la explicaba en casa, o sea, todo el mundo escuchaba en parábola, ¿ya? Pero en particular dice, como dice la palabra, que Él tiene cuidado de nosotros, entonces nos explica la parábola en particular. Y a los demás les queda oculto porque van detrás de otras cosas, ¿verdad? Hay gente que va detrás del dinero, otros van detrás del sexo. Entonces esa gente no aprovecha la cosa. Yo en la mañana estaba acordándome que dice que los que se meten en las casas de las mujercillas cargadas de pecado no llegan al conocimiento de la verdad. Sí. Porque están buscando otra cosa y lo hacen más encima de la iglesia, ¿ya? Lo que es, ¿cómo se llama?, reventar la papa caliente. Entonces, después de tanto tiempo, porque todo este problema que tengo yo con las denominaciones, he llegado a madurar en parte, en un 70% yo diría, el concepto del diablo, de tal manera que estos 20 textos que están aquí, de los cuales ya tengo la gran mayoría, ¿no es cierto?, pongámosle unos 15, me faltarían solamente 5 para afiatarlo. Y como dice la unción te enseña, como dice la escritura que la misma unción te enseña, bueno, la unción va manejando la cosa. Claro. No puedo yo aprenderme los 20 al tiro, sino que he llegado hasta este punto, hasta esta parte. Y hay que agregar que toda la iglesia en general, el 90%, por decir un porcentaje, cree en un ángel que pecó. Claro, exactamente. ¿Cierto? Y que fue echado del paraíso, donde Dios habita con todos sus ángeles, sus arcángeles, y que este era una especie de querubín, tiene un puesto más, un rango más elevado. Pero también te puedo decir que yo no he liquidado al punto que los ángeles se rebelaron o no se rebelaron, no lo sé. No sé el origen más o menos del diablo, porque entonces yo creo que mejor nos vamos por vocablo. ¿Ya? ¿Ah? Primero diablo, después estudiamos Satanás, después estudiamos los espíritus inmundos, después la serpiente tortuosa, el dragón. Le damos primero con el diablo. Entonces vamos matando de a uno los puntos. El diablo, después de haber estudiado tanto este asunto, de repente, ¿no es cierto?, porque Dios cuando quiere hace las cosas, me abrió el sentido con Hebreos 2.14, que fue como la puerta de entrada para saber qué significa, ¿no es cierto?, diablo. Y Hebreos 2.14 dice, a saber. Ya, ¿lo vamos a leer? Eso lo considero lo considero como una frase que te da seguridad. A saber, o sea, ¿tú querías saber lo que es el diablo? Claro. Aquí está, Hebreos 2.14. Te lo enseña la misma escritura, no te lo enseña hombre alguno. Ya, leamos para que... Leamos, háblalo fuerte tú y que son más claros. Léelo nomás. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Claro. Ya, o a saber el diablo, como dice otra versión. Claro. Entonces, la pregunta te lo ha respondido la escritura un montón de veces. Dice que Cristo participó de lo mismo. Es decir, fue un ser humano, carne y sangre. Claro. Estuvo en condición de hombre, dice otra parte, ¿no es cierto? Sí. Ya.
estando en condición de hombre, él traía una función que cumplir. Morir por los pecados del mundo. Claro. ¿Ya? O dicho de esa forma, ¿no es cierto? Destruir Al viejo hombre. al viejo hombre, Que somos nosotros. que somos nosotros, y que está viciado. ¿Cuál es el problema del No tiene salvación el hombre. no puede escapar? No puede escapar de su naturaleza pecaminosa. Porque está en una jaula. Ya, está naturalmente está hecho débil. Y puede ser muy inteligente, Einstein, ¿ya? Igual está sujeto a vanidad, siempre Sí. habla tontera, ¿ya? No hablo de los científicos, ¿no? Sino que en su vida cotidiana andaba con Claro. torpeza, ¿ya? Podía ser la persona muy famosa, igual, Ya. ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Según Isaías 59, que es un texto muy hermoso, dice que se vistió de lóriga, se puso una armadura, ¿ah? Vino acá y se metió en el baúl de la serpiente, que somos nosotros, y participó de nuestra naturaleza, o tomó la simiente de Abraham, como ahí el mismo hebreo lo dice, Ya. un poquito más abajo. Distinguiendo que él no pecó, sí. Es decir, era de carne y sangre, pero No, no el tenía hecho de pecado. haber tomado la naturaleza no es pecado, sino que si hubiera cedido a la tentación, ahí sí, Sí. ¿cierto? Esa es la distinción entre nosotros. Era igual, carne y sangre, Claro, tenía, claro. era un ser humano. Y la tentación le atrae, porque si no, Correcto, pero no pecó. ¿a dónde está la, ¿cómo se llama? Sí, pero para que extingamos, él no pecó, él Claro. no se dejó llevar por ningún tipo de... El problema del pecado es que Te seduce, te te- pesca, te seduce y te, como dice te enreda. y te enreda y al final Te cautiva. te cautiva. Ya, estamos y, de te acuerdo. deja, y te deja más encima en servidumbre, porque Claro. se envicia la persona, ¿ya? Ya, entonces, en relación a eso debemos entender que Jesús, ¿no es cierto?, nació de una mujer virgen, ¿no es cierto? No vamos a hablar de la preexistencia de Cristo, pero sí vamos a hablar de que nació una mujer virgen, llena del Espíritu Santo, Ya. un hombre que empezó su ministerio a los 30 años Ya. y vino con una tarea específica, Claro. ¿cierto? A morir por los pecados del hombre, no por Claro. su pecado, porque no tenía pecado. Claro. Ya. Pero tiene dos facetas. ¿Ya? Una es la judicial, ¿Ya? te destruye a ti y te liberta de la condenación del pecado. Él es sustituto de nosotros. Claro, pero también como dice Pedro, ¿no es cierto? Te hizo partícipe, ¿ya? O te libertó también, dice en otra parte en Juan 8. Dice, siendo libre, ¿no es cierto? Ya no vivamos al pecado, dice, eso lo dice en Romanos 6, sino que libertado del pecado soy hecho siervo de la justicia. Ya, entonces vamos a decir que entonces todas estas debilidades, que son los pecados, las transgresiones, digamos, son propias del hombre. Claro, Ya. y no puede escapar. No puede escapar, está enredado en su propia naturaleza. De sí mismo. De sí Y mismo. ahí viene el concepto de que Dios haya mandado un Salvador, porque el hombre no se puede salvar solo. Ya. Entonces, desde ese punto de vista, ya casi no necesitamos un tentador, ¿Por qué? porque está en la propia naturaleza la debilidad del hombre de ser atraído por algo que le guste y que sea contrario a la voluntad de Dios. Claro, ¿Cierto? Su entorno, su crianza, su experiencia. exacto. La prueba está que Cristo estaba solo en el desierto y la tentación estaba igual. Está igual. ¿Cierto? Que eso ¿Entendés? vamos a revisarlo. O Entonces, sea, volviendo al no tema. tenía ahí ninguna mujer en No, drogas no, menores, no tenía ahí nada Ninguna para distracción. ninguna distracción y fue tentado igual. Entonces dice, así, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, refiriéndose a nosotros, ¿no es cierto? Sí, El artículo que incluso lo ponen a ellos con un, sí, ¿cierto? Con un acento para cuando se refiere a persona, un sí, artículo. exactamente. También participó de lo mismo, o sea, de carne y sangre. Sí. Y el propósito es el propósito, para Claro, destruir, un objetivo. es destruir, o deshacer, ¿no es cierto? Claro, Por medio de la muerte, en este caso su muerte, claro. al que tenía el imperio de la Claro. muerte, es a saber el diablo. O sea, Sí. y aquí viene la parte que nosotros tenemos que hacer énfasis, que él viene a destruir al diablo. Pero él no vino a destruir un ángel, po. No quiere destruir el Sí, pecado. pero vamos ¿Y un cómo, poquito. no? Vamos un poquito. Él trae una misión, Ya. ¿cierto? Ya. La única manera de escapar de este asunto es destruir el cuerpo del pecado. Correcto. Porque si no, va a seguir cautivo. Claro. Por eso, ahí está. ¿Cierto? El texto. Él viene a destruir, y aquí dice que viene a destruir el diablo. Entonces deberíamos deducir que esto de diablo se está refiriendo al cuerpo del pecado. Claro. Claro, pues si lo dijo, está participando de carne y sangre Para destruir. para destruirlo. Dice, al que tenía el imperio de la muerte, es decir, el que nos llevaba a la muerte. ¿Qué es lo que nos lleva a la muerte? No es, Claro. no es un ángel, No. es nuestro propio viejo Es tu hombre, el deseo. pecado. Claro, que acá lo traduce como diablo es Claro. otro asunto. Claro. Incluso dice, a saber, dice. Claro. A saber, o sea, te está enseñando. ¿Ah? Es como la profesora cuando dice, estas son las vocales,
¿sí? Y tú recién sabís que esas son las vocales. No las sabías y antes no las conocíais. Claro. Aquí nos ¿Cierto? está introduciendo. Dime tú, el día que te mostró las vocales la profesora, No. antes no las conocíais, ni siquiera las figuras. No entendía. A pesar que hablamos con vocales, ¿ya? No las conocíais. Pero en el momento que la escritura te muestra esto, te abre una puerta. Te abre una puerta, es que el entendimiento. Entonces la persona se da cuenta qué es lo que es el diablo. ¿Me entendí? Claro. Y el pasaje no habla de ángel, como tú lo has dicho ya como 3 veces en este momento. Claro. No habla de ángel, así que ya hay que tener cuidado con meter ángel en este análisis, porque no habla de ángel. Justamente, él viene a morir o a destruir. Oye, y dejemos bien amarrado, en toda la epístola de Hebreo parece que no aparece, no me acuerdo bien, no aparece el concepto de diablo. Excepto este versículo. Ese no, este versículo. nada más. Pero, No, y aquí la relación de diablo lo está relacionando con el cuerpo del pecado del hombre. ya, entonces vamos a Romanos 6, ¿qué te parece? ¿Ya? Porque hay un texto en Romanos 6 que es gemelo de este. Y lo, claro. Y Gemelo, cuando tú miráis dos gemelos y Son iguales. y no los conocís No los mucho, distingues. no los distinguís. Po. Claro. Y te equivocáis a cada rato que uno es Raúl y el otro es Jaime y los confundís. 6:6. 6-6. Sabiendo esto, y nuevamente sale con la palabra saber. Sabiendo. Ojo. O entendiendo, Saber, comprendiendo. entendiéndolo, Claro. ya, discerniéndolo, Claro. llegando a puerto, sabiendo Claro. esto. Porque tú cuando te bautizas no lo haces porque tenías mucho calor, sino que para darte por muerto, ¿no es cierto? Justamente. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente, o sea, Dios te contó dentro de la crucifixión, juntamente fue crucificado con él. Fue crucificado. Pablo está tan seguro que por eso dice que ya no gobierna el pecado, Claro. en él. Porque lo pagó uno. En él como maestro que lo había alcanzado esa estatura, ¿ya? Y dice, aquí esto La razón o el sentido. o la meta que tiene, La ¿no es meta, cierto? claro. Para que el cuerpo, el pecado, sea deshecho, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Entonces cuando Cristo expira en la cruz, dice una frase bien corta, Consumado es. consumado es. ¿A qué se refiere? Que ya se cumplió. Que destruyó el diablo. Lo destruyó. Pero en su cuerpo. no crucificó Un demonio. un ángel. O sea, un ser espiritual. Un ángel, sí, los demonios son otras cosas. No destruyó un ángel, porque el ángel, si tú le traspasáis un clavo, No le haces nada. no le haces nada. Claro. Además, la O sea, escritura no te dice en ninguna parte que crucifica un ángel. Claro, o sea, lo que está diciendo claramente aquí, que cuando Cristo muere, que eso ya fue hace más de 2000 años, ¿no es 2000 cierto? años, Fue sí. crucificado, murió. Primero, no murió por sus culpas ni pecados porque no los tenía. No lo tenía, ya. Él muere como sustituto Claro, por nosotros. claro. ¿Cierto? ¿Y qué es lo que él destruye en su cuerpo o en su muerte? Son nuestros pecados, tanto pasado, presente y futuro. Claro. O de todas las generaciones. Claro. Él está pagando o reconciliando los pecados. con el objetivo que tú te consideres después de esto, Claro. O ya muerto. Muerto. En el presente. muerto, como dicen Colosenses, ¿no es cierto? Dice, muerto soy. ¿Ya? O acá en mismo Romanos 6 dice, no gobierne el pecado en ti. Le damos un énfasis en la lectura para que quede claro. ¿Ya? Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado junto con él, Claro. para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Claro. Porque el que ha muerto ha sido justificado el pecado. Claro, porque la paga del pecado es muerte. Y si yo morí, estoy justificado. Claro. ¿Para qué? Po? No Ahora- en mí, para que Ahora no pueda otro. podemos dar la buena nueva. Dice que luego si él es muerto, dice, todos murieron. Todos murieron. O sea, si el mundo entero se diera cuenta de esto, serían todos libres del pecado. Ya, entonces quiero yo unir un poco en el concepto de lo que leemos en Romanos 6 con lo que acabamos de leer en Hebreo capítulo 2, ¿Sí? que está diciendo que vino a destruir al diablo. Entonces diablo es como sinónimo de hombre viejo o pecado. Claro, Claro, es nuestro diablo. O este hombre que está vendido o viciado. Viciado, pero también Ya. podríamos decirle que vino a destruir nuestro diablo. Según este ¿Te versículo. acuerdas que Pablo en Romanos 7 dice, yo soy vendido al pecado? Claro. Ya, Pero pues, yo quiero hacer énfasis porque el tema hoy día es del diablo. Entonces, en este texto, ¿Mm? yo estoy entendiendo que el viejo hombre o el hombre viciado es sinónimo, como lo dice acá, diablo, porque vino a destruir al diablo. Claro,
Y no está hablando de ángeles, sino está hablando Ya. del viejo hombre. Y aquí se salta al tiro un concepto, que este concepto de que el diablo es tu enemigo, tu adversario, También. porque es el que te está, Llevando a la muerte. Te- o a la muerte segunda. O... sí, a que renuncie a la fe incluso, ¿no es cierto? Entonces también es adversario en ese sentido. Es adversario, en el sentido que ¿cómo se llama? Te tropiezo a la fe, un tropiezo. O sea, te incita, como dice el hermano Sí. Alex, te incita a que te a partir de esto. Era lo que le sucedía a Jesucristo en el desierto, Las tentaciones. ¿cierto? El diablo de Cristo, obviamente que su cuerpo, él participó de carne y sangre. Claro. Entonces, ese cuerpo que tiene necesidad de alimento, que lleva 40 días Claro. sin comer nada, Claro. está pero... Entonces cuando dice que era un tentador, no es que bajó un ángel para ir dilucidando. No, No es que bajó un ángel. no, porque es un desierto. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Jesús está como, ¿cómo se podría decir? En las últimas. ¿Ya? No le tiene ni fuerza, podría decir que hasta ni esperanza, ¿verdad? Su cuerpo se está deshaciendo, así como el de 40 Abraham. días. ¿Y qué tal? 40 días sin comer. 40 días ya está agonizando, se puede decir. Entonces, viene la tentación, ¿cierto? Que él tiene el poder para convertir las piedras Sí, en pan. si queréis leemos Leámoslo. Lucas 4. Ya, porque vamos a dar un repaso a los que son textos conocidos. Sí, pero léelo con un nuevo espíritu, Claro. ¿eh? No con los anteojos de la antigua, esto que a las iglesias les gusta mucho, la parafernalia, Ya, 4. Lo vamos a leer. ¿ya? Estamos Léelo. leyendo Lucas 4, del 1 en adelante. léelo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por Ya. 40 días. Claro, Y era tentado por el diablo. Aquí entramos de nuevo a la frase. Y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, permite, pasados los cuales tuvo hambre. permíteme. Volvió del Jordán, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, combina que se cumpla toda justicia, le dice A Juan el a Bautista. Juan Bautista. Ya. Entonces, se supone que Cristo también está dando por muerto su cuerpo, ¿me entendéis? Porque si se bautizó, él también está dando, Claro, Por aunque muerto. él no tenía aunque no necesidad. lo necesitaba, No lo necesitaba, no ¿cierto? era- Pero está dándote el ejemplo que tenéis que hacerlo. Claro, si lo hace este hombre que es justo, ¿cuánto me queda a mí? Po? Claro, y eso más o menos lo que dijo Juan, po. Claro. ¿Ah? Claro, incluso le dijo, tú dirías bautizarme a mí. Tú ¿no? debes bautizarme a mí. Claro. Entonces, viene acá, ¿no es cierto? Jesús, que ya viene con la mente, ¿y cuánto se llama? Bautizada, digamos así, al desierto. Y aquí Dios le prueba. O se prueba a sí mismo en el fondo, ¿ah? Porque Dios no tienta a nadie, dice, Dios No, pero prueba sí. es prueba. Prueba. Pero en el fondo es para ti, Claro. ¿cierto? Entonces ahí lees, por favor. Entonces dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto Ya, por 40 días. Y era tentado por el diablo. del diablo acá dice. Claro. Claro, o el medio, ¿no es cierto? Sí. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios. Ya. Ahora, mira, lo que le está diciendo el diablo, que en este caso, ¿no es cierto?, es su deseo interno, le está diciendo, mira, este problema, como te han pasado 40 días Es y natural. Dios no te ha atendido, bueno, acá están las piedrecitas, conviértelas en pan. Po. Pero esto es una situación interna de él, quiero que lo aclaremos, porque Es- uno puede pensar Es interno, que esto es ¿cómo se llama? Literal. que es externo. Y que está hablando con un ser espiritual, porque el diablo sería un ser espiritual, Claro. o con un ángel caído, como queréis llamarlo, querubín, Claro. ¿cierto? Pero ¿esto es real esta conversación? ¿O el escritor a postre lo No es relata? conversación, No es una estos son pensamientos, ¿no? Ya, porque uno puede pensar esto es literal, entonces ¿con qué está hablando? No, Yo claro, aquí no. te estoy haciendo adversario. No hay, pero- no hay dos seres. Lo que Ya. pasa es que Cristo tiene una tentación de lo siguiente. El Padre me va a atender, pero como se ha demorado, yo puedo solucionar este problemita. ¿no? Claro. O sea, nadie le dijo, o así en forma literal, mira, aquí hay piedra, conviértela en pan, porque dice que vino El tentado. mismo. El mismo su hambre, El su mismo, desesperación. si Cristo tiene una inteligencia, o sea, si Él tiene la facultad, y cuántas veces hizo las señales delante de la gente, ¿no Claro. es cierto? Si Él tiene la facultad de resolver su problema, Claro.
Pero ¿qué es lo que hizo? Renunció. Entonces el autor lo que está haciendo es relatando la situación humana de Cristo en sus debilidades, en sus tentaciones. Claro. ¿Ya? Para entenderlo. A pesar que no es débil, pero él igual sintió. Claro. Pero no digo débil en el sentido que afloje la cosa así, Claro. ¿ya? Sino que teniendo el hambre, tiene que haber mirado las piedras y haber dicho, bueno, yo aquí puedo resolver el problema. Porque he esperado 40 días No pasa nada. y la cosa, más o menos lo mismo de Abraham, ¿no es cierto? Claro. Cuando Abraham veía el cuerpo mortecino, decía, bueno, aquí yo... Y ahí tomó a la esclava, ¿no es cierto? Ya. Es una cosa más o menos semejante. Pero como él, como hijo de Dios, él siguió Esperando a Dios. esperando a Dios. ¿Ah? Como dice, ¿quiénes dicen esto? Los salmos, los proverbios. Claro, porque Jesús respondió y dijo, escrito está. O sea, él mismo como que se recordaba, ¿no es cierto? Claro, De lo que estaba escrito. claro. Él se No solo de afirmaba- pan viene el hombre, sino de toda la palabra de Dios. Claro. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera la doy. Ya. Es el argumento muy fuerte citar el Salmo 8, donde dice que Dios colocó al hombre Ya. el dominio de todas las cosas. Si queréis lo leí. Revisémoslo. Porque ¿de dónde salió que el diablo tiene las cosas son de él? Es un chamullo de la señora de White. Además que si fuera verdad yo no sería el padre de mentira. Exacto. Si estuviera diciendo, no sería padre mentira. ¿Para el 8? No, el Salmo 8. ¿Salmo 8 cuánto? 8:4. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorar sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes. Todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. ¿Cierto? Ya. El dominio lo tiene el hombre. Esto lo está escribiendo ¿quién? David. Sí. Después de cuántos días de la caída de Adán y Eva. Ponele 3000 años. Claro. No exageremos más. O sea, el dominio lo sigue teniendo el hombre. Si tú vayas, por ejemplo, a las haciendas, es el hombre el que está cosechando y se está aprovechando. Y de hecho la- dice el Génesis que de se las vienen los ovejas. peces del mar, que se ¿cierto? Claro. Y no es el diablo que esté cosechando las ovejas y los bueyes, po, Claro. sino que es el hombre. Entonces, si la escritura te lo dice y después te lo repite el mismo hebreo, Claro. ¿cierto? Que está coronado el hombre de todas estas potencias, ¿verdad? Entonces, ¿De dónde sale? la única explicación está en que obviamente, oye, el hombre animal tiene el dominio de todas estas cosas, ¿no? El diablo, ¿o no? Ah, ¿Te ya. calza, no? El hombre animal es el que tiene el dominio de todas las cosas. Entonces le decía, bueno, si yo me hombre. entrego a las pasiones del diablo, Claro. se hace ya, mi te entendí voluntad, ahora ¿no es te entendí. cierto? Si yo hago las pasiones del diablo, pero ¿qué pasa? ¿Cómo te tomas en cuenta a Dios, a Cristo en este caso? Claro, esta parte, ¿cómo entenderlo o cómo hacerlo que no se entienda mal? Porque si el diablo es el viejo hombre, el pecado que mora en mí, Sí. vamos a decir que Jesús tenía un diablo, que era un hombre pecador. Te hago una pregunta. La carne y sangre. Claro, ¿cuánto carne y sangre? Pero él Nada no más, pecó. nada más. No, pues si no pecó, si eso, Claro. eso no lo discute nadie. po. Ya. ¿Ya? Porque cuando yo hago que yo digo, yo tengo un diablo o yo tengo un viejo hombre, lo tengo real. Claro, Claro, para distinguir. él también lo tiene, pero él nunca pecó. Nunca cayó en la tentación. O sea, no sucumbió al viejo hombre. No sucumbió Ya. al deseo, ¿no Al es cierto? deseo. ¿Cuál es el deseo? Si él hubiera sucumbido al deseo, no habría hecho la voluntad de su padre. Correcto. ¿Ah? Imagínate que aquí yo te doy todo esto, ¿no es cierto? Que es la naturaleza humana, Que fue entregado para el hombre. claro, Claro. y se desvía Cristo y se va a hacer quien sabe otra cosa. ¿Ah? Claro. Se convierte en... Como le sucedía, oye, es muy sintomático que le tentaban a Cristo también cuando le decían que querían hacerlo rey. Justamente. Ya, Sí.
Y él se alejaba. Y ¿te acuerdas tú que al final de esta tentación dice que el diablo lo dejó por un tiempo? Por un tiempo. Ya, después volvió de nuevo. Claro. En el pueblo. Cuando el pueblo quería tomarlo, Lo estaban esperando con... claro, y querían al tiro ponerlo de rey, pero al tiro. En un reino de corrupción, ¿me entendí? humano. Pero lleno de corrupción, o sea, no purificado como este. ¿Ya? Entonces, esa es la segunda tentación. Ahora vamos a la tercera. Bueno, le pedía que lo adorara, ¿no es cierto? Después el 8. El 8. Respondió Jesús, le dijo, vete de mí, ¿eh? Ahora es Satanás. Satanás. Entonces, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y solo a él servirá. Quiero también, aquí hay que, según el texto, aquí también podríamos decir que entre diablo y Satanás está hablando más o menos de lo mismo, por el texto. Claro. A menos que alguien crea que existe, no. Y Apocalipsis 12 dice que son lo mismo. Son lo mismo, ya. Va a ir matando algunos conceptos. Sí. Ya. Entonces, diablo y Satanás, a pesar que estamos hablando acá del vocablo diablo. El pero, puro vocablo de diablo. ya, Sí. pero aquí podemos ya deducir que diablo y Satanás más o menos lo mismo. Sí. Respondió Jesús y le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorar Claro, y solo a él de mí, servirá. de mí. Claro, esta tentación. Bueno lo que hiciste. Claro. Vete de mí. Claro, No dice delante de mí, sino que de claro, mí. claro. O sea, ese deseo que yo tengo, vete de mí. Justamente, como lo tiene muchas veces el hombre y muchas veces el hombre también vence, ¿no es cierto? Claro. A tu Señor Dios adorará. Eso está escrito, ¿no es cierto? En el Deuteronomio. Sí. ¿Cierto? A tu Señor Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, ¿cómo iba Cristo a estar sirviendo su deseo interno cuando prácticamente Dios le había mandado para otra cosa más encima? Ya. Entonces, Cristo fue llevado al desierto para ser tentado de toda su pasión interna, del diablo. Claro. ¿Ya? Y por eso que participó de carne y sangre. O sea, si Y Cristo, para destruir. mira, si Cristo hubiera venido como celestial, No le ubicó no le da ni frío ni calor la tentación. Po. ¿Ya? Pero como está en condición de hombre, ahí es donde padeció. Y ahí lo destruye porque es capaz de vencerlo, ¿no es cierto? Claro. Vencer las tentaciones. Claro, por eso que lo que hizo Cristo realmente es de otra tela. Y por eso que dijo Dios, este es mi hijo amado en que me complazco, o tengo complacencia. Claro. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre las almenas del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate aquí abajo. Y aquí está usando un escrito. ¿Ah? Oye, Sí. en el otro dijo, si vosotros me adoráis, eso no está escrito. Que me fue entregado tampoco, Claro. ¿cierto? Pero aquí toma un escrito, aquí parece que ya la cosa se pone más grave. ¿Por qué? Porque Cristo podría tirarse abajo, Sí, ¿cierto? Y No está- le había pasado nada, porque está escrito. porque está escrito. Lo que le iba a pasar en la cruz, sí, porque también está escrito. Sí. Pero aquí, en cuanto a que se tire, ¿no es cierto?, hacia abajo, Su sangre. no le va a pasar nada. Entonces le dice al Señor, no tentarás al Señor tu Dios. Está escrito. También está escrito. También está escrito. Entonces en una de esas ni siquiera te salva, porque está escrito que lo está intentando. ¿Cómo? En una de esas el Señor no le manda a los ángeles, porque también está escrito que no lo puede tentar. Claro. Pero si hubiera caído en tentación. Claro. No, pero me refiero que se tienta y él se basa en el texto, como muchas personas hacen eso, ¿no es cierto? Dice, bueno, el Señor me va a cuidar, el Señor me va a proteger, pero como lo está intentando, Claro. porque Lo que me ha dicho mucha gente, yo le digo, tenga cuidado. Le Claro. dije yo. Si Dios quiere, lo cuida. Y si no, lo entrega nomás. Po. claro, ¿Ah? Así que no lo tiente. claro, no es así. A usted le corresponde. Aunque está escrito. Póngase Están escritas las dos cosas. Póngase la mascarilla y le dije yo, ¿sabe por qué? Porque esta plaga es de Dios, no es del diablo. Y ahí vienen las aves del cielo y le cogieron las... Claro. Bueno, la tentación de Cristo entonces era para ser llevado al desierto, Claro. para que padeciera en la carne A ponerlo en estrecho y esperar en Dios. y esperar en Dios. ¿Te acuerdas que los salmos decían? Espera en Dios, dice, heredarás la tierra, dice. Claro. O sea, todas estas pruebas, se podrían decir, de parte de Dios que Él sufrió en su carne, que fueron incluso pruebas duras, ¿cierto? Porque yo, no que conozco a una persona que esté 40 días sin comer. No, si esto ¿Entendés? es fuera de tono. Entonces, Él fue puesto súper en estrecho, pero Él no sucumbió a ninguna tentación, No sucumbió. no sucumbió a su propio diablo, por decirle alguna frase para que Claro, entienda la gente. claro. ¿Ya? Por eso que Él no pecó. Claro. ¿Ya? A la diferencia que nosotros que somos puestos a prueba. Entonces, esto no tiene nada que ver como la gente lo toma literal, que eso es lo que es claro,
que aquí no está hablando con un arcángel caído que tomó una forma y se le apareció ahí, como que la gente quiere verlo. No, porque no sale ángel aquí, Claro. no sale la palabra ángel. Claro, entonces este diablo, como hemos visto en hebreo, que es nuestro texto base, Claro, ¿cierto? Que vino a destruir al diablo, y por otro lado entendemos que Cristo vino a morir por el pecado del hombre, por el viejo hombre. claro. Es lo que está venciendo Jesús es su propio diablo, por decirlo Y así. otra cosa, que el problema es del hombre, Claro, no es de los ángeles. claro, no es de los... Independiente que haya habido una revolución de ángeles. Que ese es otro tema. Eso es está otro tema. eso va a estar para otro Claro, video. pero Cristo vino a socorrer, como el mismo hebreo, A la hebreo, descendencia de Abraham. por lo cual, ¿dónde dice eso? El mismo hebreo que está. Porque ciertamente no tomó a los ángeles, Justo. sino a la simiente de Abraham tomó. Velo en esa versión que es es la moderna. Hebreos 2, estábamos leyendo, 2.14 hasta el 16. dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, Claro, sino que socorrió a la ascendencia de Abraham. claro. Oye, entonces, algo te iba a decir con respecto a... para ligar al tiro con algún otro texto. Cuando dice, por esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer deshacer el pecado. o las horas del diablo, dice el Pedro. Sí, pues, del ¿A dónde diablo. está ese texto? Hay que leerlo. ¿Viste? Mira qué interesante ese texto. Entonces, él vino a qué? A deshacer las horas del diablo. Vino a resolver un problema humano, no de un ángel. De un ángel. Eso, que bueno. Antes de ese texto que es Búscalo fabuloso. acá, po. A ver, deshacer. Búscalo acá atrás, que está la concordancia. Ah, pero no lo tenía ahí en tu... Es que debe estar aquí en la deshacer. Aquí está. Primera Juan 3.8. Ese que Primera Juan 3.8. muy bueno, que está muy relacionado con lo que estamos hablando. Claro. Primera Juan 3.8. Léelo, por Ya, favor. mire qué bueno. Ya, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Claro. Qué interesante, ¿eh? Claro, para que no sigas tú en tu... En tu pecado. Porque la epístola de Juan, parece que ese es el tenor de la epístola, ¿no es cierto? Claro. Porque Que estamos... si alguno hubiera pecado, ¿no es cierto? Abogado tenemos ¿Por que qué habla así? Claro. Porque No, y quiere de que hecho- te mantengas en pureza, ¿o no? Ese es el objetivo de Juan. Doctor. Claro, no, es que está bien, tú estás hablando del capítulo 3 de Juan, ¿no es cierto? No, de toda la de primera epístola. Juan, sí. No, para que veas que en su mismo contexto. Ya. En el mismo libro, estamos hablando en el capítulo 1 de primera Juan, Sí. fíjate que está hablando de lo que dices tú, o sea, está tratando el problema de la culpa del hombre, el pecado, porque dice, Claro. este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. sí. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Saltamos al 3. Entonces, deshacer las obras del diablo no está hablando de ángeles. No. Está hablando del viejo hombre, de la culpa del hombre. Claro. Vino y todos los textos Los dicen pecados que hiciste tú. Claro, lo que pasa es que aquí como aparece la palabra Oye, diablo... Oye, esto es re importante. Este pecado lo hiciste tú, hijito. Sí, pues. Como dijo David. Oye, es que no fuiste ayudado al diablo. Es que ese es el argumento que a mí me dicen siempre. Claro, Que el diablo me asusa. Que me dice, échale nomás. ¿Me entendí? claro. Este claro, es un problema que tengo yo. Ya, ellos utilizan el diablo como un incitador, Un incitador. ¿Para qué? Para fraccionar mi culpa. justamente. Esto es lo Porque, que... claro. Ojalá al mirar este Ese video. Quiero que Video. Video. Al ver este video se den cuenta que el problema no está compartido. Claro. Este es un problema del ser humano. Entonces, ahí en el Salmo 51, cuando dice David, contra ti he pecado, no le echa la culpa al diablo, no porque sea tan humilde él, Claro, sino que David se dio está hablando cuenta, la verdad. que cuando apareció Betsabé,
Él fue el que fue envuelto en su... Entonces, en su este sangre. texto que tú estás diciendo, que vino al mundo para deshacer las obras del diablo, está hablando de deshacer las obras del viejo hombre, del hombre pecador, que este es el diablo, nuestro adversario, Es lo que nos condena. lo que nos condena, y no es un ángel caído, Claro. ¿no es cierto?, que nos Porque suscita. cuando te mire el libro de la ¿cuánto dice? Según sus obras, como dice ahí en Apocalipsis, ¿qué te va a encontrar? Compadre, usted me hizo tal cosita. Yo no lo puedo decir, fue incitado, fue seducido, Bueno, si tú decías así, claro. oye, si tú decías así, no hay a salir justificado. ¿Te acuerdas en Romanos? ¿Por qué no lo vemos en Romanos? Claro, no, pero claro, está muy bien. Para que triunfes, dice. Romano, claro, sí, González, ¿Cómo dice? Para que triunfes, cuando fueres juzgado, algo así, ¿no? ¿cierto? O sea, ¿cómo puedo triunfar? ¿Sabéis cómo? Como el ladrón que tenía mano derecha, ¿Qué Jesús. Claro, ¿Qué es lo que dijo en su desesperación? Nosotros hicimos esta cuestión, pues, compadre. claro. No fue ni el diablo, ni fue la justicia social. Cuando me salen a mí es que este gallo padeció, oye, de chiquitito, y oye, doctor, bueno, es que no lo podéis condenar, pues no es que el gallo, Ya, pero no metamos en la política, hermano Luis, por favor, ¿eh? y empiezan a diluir la culpa, bueno, en realidad, y el juez va y lo suelta. Ese harina de otro costal, ¿eh? Sí, pero hay costales de todos los días. Ya. ¿Estamos cuál es el versículo que tú estás citando? Bueno, De David. para que fueres tú, cuando de ti fueres juzgado, dice, es un salmo de David. Claro que David dice que... Dice, pero deja acordarme. Tengo que acordarme el texto bien. Está hablando de... Está diciendo de que David confiesa su culpa, ¿no es cierto? Claro. Que el corazón contrito no deshacerá, ¿no? O si quieres vamos al Salmo 51, ahí nos va a mandar. Busca a ver si tiene alguna concordancia. Tiene que haber, pues, 51. Este, ya me lo... Aquí está. Cuando dice para que sea justificado en tus palabras y vence cuando fuera juzgado. Sí. ¿Ese? ¿En cuál está ese? Ese está en Romanos 3. ¿Tres cuántos? Eh, Sí, pues, 3, 4. claro. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fuera juzgado. O sea, cuando la persona reconoce, es justificado. Claro. Si tú le echas la culpa a otro, no estás siendo justificado. Claro. Te estás justificando. Por eso yo le decía al hermano Alex, que con el cual tengo una cierta conexión por último, Claro. nos entendemos conversando. Yo le digo, usted a lo mejor engaña su alma y usted no se da cuenta. Claro. Porque él me dice, no hermano, cuando yo hago un pecado, el pecado es mío, me dice. ¿Y cómo lo distingue? Sí, pues yo le digo, pero el autor intelectual fue el diablo, así que usted mi timota nomás, pues, ¿entendí? Eso sería la verdad según su apreciación. Claro, y el corazón es perverso, o sea, ¿qué es lo que estaba pensando siempre un creyente? Que el diablo como mayor en potencia, Entonces la culpa mayormente es de él. entonces tú soy realmente una bicoca, po. Claro. El otro es el maligno, y yo soy malo nomás, po. Claro. Entonces lo inflan y le ponen maligno, y ponen un tremendo diablo, así como de unos 100 kilómetros para arriba, Frente a eso, ¿qué y no va a frente a sucumbir? eso, yo estoy frito, po. ¿Ya? Entonces es bueno destacar de que si la persona está engañando su corazón, de que su pecado no es tanto de él, porque fue Incitado. él me llama... Suscitado. No, él me dice, me asusa, Ya. o sea, échale nomás. ¿Ya? Y hay muchos hermanos que creen que el mundo está lleno de pecados, es debido a Satanás, po. Claro. ¿Entendí? Pero Dios los juicios que ha hecho, los dos grandes juicios, porque siempre está jugando en la tierra, ¿cuántos se llaman? El diluvio. El diluvio y Sodoma, Claro. destruyó hombres. Yo tengo mala noticia, destruyó hombres, ¿no? Ah. Y el diablo, entonces me dicen, me dan el argumento, no, es que está reservado para después de los 1000 años. Ya.
Incluso hay un texto de Pedro que más o O sea, menos... de ese punto de vista no le sirve nada mucho a una persona justificarse con el diablo si Dios te va a culpar igual por la parte que te corresponde a ti, viéndolo en ese contexto. No tiene sentido. No, es que el problema está que no haya salir purificado. Claro. No te podéis purificar. Ni tampoco te va a salvar. ¿Qué es lo que hizo Adán? Se escondió, pues justificó en la mujer. No dijo que la serpiente, ya, Y primero la mujer. claro, La echándole mujer. la culpa a medio mundo, Claro. ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el hombre verdadero? El que lleva su carga nomás. Claro. Yo lo hice. Ahora Dios te da la escape frente a esto, porque, oye, si te va a tirar al lago de fuego, ya está bien. Trata de eludir que Dios no te... Pero resulta que te da la salida. ¿Cuál? La salida legítima. Legítima. Que Claro. Cristo, ¿no es cierto?, pagó, dice, Él es Culpa. fiel y justo. Claro. ¿Ya? Él es nuestro... Pero dice, si confesamos el pecado. Claro. No se atribuimos pecado. ¿Confesado en qué sentido? De que es mío el pecado. Claro. Es que esta idea, hermano Luis, de entender o de creer que algo pasó y tenemos un ser espiritual que nunca hemos visto y que viene a, digamos, a seducir al hombre para que se rebele contra Dios, más o menos esa es la idea como Esa concepto. es la idea, claro. Pero estos seres, estos dioses, yo igual me encuentro medio complicado porque uno lee, por ejemplo, si tú lees, por ejemplo, ese texto que me encanta a mí, que tú siempre no sé si está en Deuteronomio o en Éxodo, cuando no hay Dios fuera de mí, no hay más dioses, parece. Deuteronomio 6. En el 4 y en el 6 sale perfecto. ¿Tú recuerdas cómo dice? Sí. Porque yo creo que por ahí parte todo el tema. No y no hay otro, dice todavía más encima. Claro, entonces ¿a quién le va a atribuir? Pues si no hay. Deuteronomio 4.6. Sí, esto de atribuir a los demonios y cuestiones es una artimaña humana. Mira, en el 6 dice, 4.6 no. mira, oye Israel, ¿Cuál estás leyendo? 6.4. Ah, 6.4. Sí. El Señor, nuestro Dios, uno es. Ya. No significa que, oye, que es una sola persona, porque aquí entran los trinitarios y cuestiones. Ya, ese es el No, tema. uno es significa no hay más. No hay más. No hay más, porque, a ver, ¿cómo lo sustancio eso? En el 4. Ándate al 4, Capítulo 4. claro. 35. 4.39. Aquí sale 35. Aquí dice, y el 35. Sí, 35, sí. A ti te fue mostrado Sí, para que supieses que Jehová es Dios ya, y no hay otro fuera de él. ya. Entonces Israel tiene una característica con respecto a los gentiles. ¿Cuál? Que son monetistas. No, es el único que sabe que Dios es el único Único. Dios. No es los, politista, otros, no los otros son No son puros- dioses, puro. Sí, pero me refiero a que los demás pueblos están ignorantes de esto. Claro, porque ellos Ah, tienen muchos dioses. Piensa que acá, pucha, Como los griegos, Baal, como los y como romanos. los griegos, dice que Dios los entregó claro, a sus ídolos. a sus ídolos y andaban emborrachados con sus Claro. ídolos. Pero lo importante que queremos entender nosotros es que no hay otro Dios. Claro, y este está ligado con el primer mandamiento. Está ligado, ¿no es cierto? Sí. Jehová Dios es uno. Es Dios uno y al final Ya es lo. te debía a Él nomás. Po. Claro. Entonces, ¿cuál dice pues? En el 39. Aprende, nueva- aprende pues hoy y reflexiona a saber. en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. No hay otro. Entonces, esta lección que te la dio Moisés Es para que te saques todos estos ídolos. es para que te saquís todos los ídolos. Y resulta que Israel volvía a lo mismo y volvía a lo mismo. Ya tenemos el caso antiguo de Baal, ¿no es cierto? Que para ellos era Y antes Moloch. Moloch. Moloch era más salvaje todavía. Po. también. Porque había que quemar al cabrito chico. Y para hallarlo en la actualidad, hoy día la gente es con Satanás. Claro, o sea, Israel dio bote, según, porque como quedó cautivo, ¿y qué le dijo Moisés? Cuando te van a hallar allá, vaya a servir a sus dioses. Claro. Dicho y hecho. Porque la cultura te va envolviendo. Te ¿cierto? envuelve. O te contamináis. O sea, se cumplió lo que dijo Moisés. sí, pues, tú te contaminas, pues. Claro. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice Pablo, ¿no? Claro. Sí.